Bienvenidos a un nuevo video de Teófilo de Zoom. En esta ocasión quiero analizar los posibles factores que están haciendo que la iglesia en la actualidad esté en una crisis realmente. Considero que la situación en la que está no la ha estado así en mucho tiempo y que realmente implica un esfuerzo para el católico hacer que justamente salga de esta crisis. Así que me decidí a estudiar los factores que están afectando y bueno, me encontré cosas muy interesantes. Hice un análisis bastante integral. Trato de abarcar varios factores que han afectado, tanto previos como posteriores al Concilio Vaticano II. Con esto no estoy diciendo que el Concilio Vaticano II sea generador de muchos de los problemas en la iglesia. Van a ver de que muchas cosas realmente el Concilio Vaticano II ni se las esperaba. Son cosas generalmente que sucedieron que se dieron hace menos de 30 años, en los 90. Pero bueno, justamente la idea es que en este video hable sobre este problema, hable de las causas de los problemas y de esta forma dar los primeros pasos para encontrar una solución realmente. Así que comencemos con el video. Como pueden ver, aquí he dividido todo este análisis de los factores que están afectando a la crisis en la iglesia en dos grupos principales: los previos al Concilio Vaticano II y los posteriores al Concilio Vaticano II. Vuelvo a repetir lo que dije antes: no considero que el Concilio Vaticano II haya estado implicado en ninguno de los factores que han ocurrido, pero considero que esto es una distinción importante, porque como van a ver, después del Concilio Vaticano II, en menos de 50 años ocurrieron un montón de cosas que realmente hay que considerar. Bueno, comencemos analizando lo que ocurrió antes del Concilio Vaticano II y que están afectando hoy en día a la iglesia. Por un lado hay que hablar del secularismo social. Yo lo subdivido en la pérdida de estatus de la iglesia. Hoy en día la iglesia ha perdido mucho de su papel como líder religioso y pasó más que nada a ser parte de la esfera cultural. Muchas veces se considera el aspecto religioso como algo de la cultura y no como una verdad más a la que hay que atenerse. A esto también hay que agregar el secularismo. Muchas de las democracias actuales han surgido originalmente para liberarse del supuesto yugo de la iglesia y para pasarse al yugo del pueblo con las democracias. Dentro de los factores previos al concilio hablo del protestantismo. Doy mucha importancia a la The American Way. Como sabemos, Estados Unidos se ha consagrado como el líder de Occidente después de antes, durante y después de la Guerra Fría. Y bueno, se impuso mucho la de American Way en el lado occidental. Hay que considerar de que este movimiento, esta forma de vivir, realmente surge de una sociedad de origen protestante y anticatólico. Y esto hizo que se difundieran valores como el liberalismo, el individualismo, la priorización del desarrollo humano, entre otras cosas. O sea, desarrollo humano en desarrollo de la personalidad, me refiero. También algo muy importante previo al Concilio Vaticano II fueron las predisposiciones filosóficas. Yo destaco dos: el humanismo por un lado, que desde la Ilustración muchas sociedades fueron influenciadas y se buscó poner al hombre por encima de Dios. Aquí hay que caracterizar a un actor muy importante, que fue la masonería, que fue la que influyó en muchos políticos y pensadores del siglo XVIII, XIX e inicios del XX. Que esto considero la masonería más que nada como un actor que hizo que se difunda más el humanismo. Luego, las otras corrientes filosóficas fueron el materialismo y el naturalismo.
ya que con el gran avance científico que se vivió durante el siglo XIX y XX, se consideró que todo se podía explicar mediante la materia y las leyes de interacción de la misma, rechazándose de esta manera el plano sobrenatural. Finalmente, como último factor previo al Concilio Vaticano II, está la leyenda negra. La leyenda negra la subdivido en dos: la leyenda negra española. Como sabemos, esta leyenda negra surgió con el fin de menoscabar el poderío, la historia española, ya que el Imperio Español hace mucho tiempo era uno de los imperios más grandes y más importantes, y sus enemigos decidieron desprestigiar su historia. Y esto implicaba necesariamente atacar algunos aspectos religiosos de los españoles. Y como sabemos, los españoles en esa época, en su mayoría, eran totalmente católicos. Acá tengo que mencionar, por ejemplo, el caso de las supuestas conversiones forzadas de los aborígenes, de la supuesta ética del trabajo protestante y católica, y cosas de ese estilo. Luego está la leyenda negra anticatólica, que esta fue una leyenda negra creada específicamente para atacar y desacreditar a la iglesia y sus valores. En este caso está el supuesto apoyo de parte de la iglesia a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, las cruzadas como un evento de invasión hacia los musulmanes, la Inquisición como una especie de persecución indiscriminada, entre otras leyendas negras. Realmente hay muchas de estas. Luego acá hay que comenzar con los factores que surgen después del Concilio Vaticano II, que son varios, realmente son muchos y es increíble la cantidad que hay. Comenzamos acá. La revolución sexual. Esta comenzó, si bien comenzó desde antes del concilio, considero que la aparición de los anticonceptivos fue algo realmente revolucionario para la sociedad. Para la sociedad de ese entonces, ya que la sexualidad pasa de ser una forma de procreación para el hombre a ser tan solo una herramienta de placer sin límites, poniendo en duda la sexualidad enseñada tradicionalmente por la Iglesia. A esto produjo también el feminismo radical, estableciendo un discurso que promueve diversos ideales anticatólicos, tales como el aborto, la separación de la Iglesia-Estado, entre otros. Después está yo pongo generación de los LGTB, donde durante esta revolución sexual se empieza a aceptar más que nada las prácticas homosexuales de parte de estas personas. Y también hay que hablar de la enseñanza explícita de esto con la ideología de género. O sea, tengo entendido que de que ya se está queriendo normalizar totalmente este tipo de cosas. Otro punto es la sexualización de la sociedad. Hemos visto que hubo una pérdida en la modestia en la sociedad en distintos ámbitos, ya sea en la vestimenta, la música, las relaciones entre novios, etc. También a esto hay que hablar de la normalización y masificación del erotismo en el internet. Incluso me atrevo a decir que la prostitución fue culturalmente aceptada en muchas plataformas, e incluso en algunos casos aceptada como una especie de empoderamiento femenino. Ya vamos a ver, bueno, eso es evidentemente todo lo contrario. Bueno, acá me spoileé un poco, pero el humo de Satanás. Muchas veces se habla del humo de Satanás como una especie de profecía que hace Pablo VI sobre una supuesta infiltración dentro de la iglesia de ideas masónicas, ideas anticatólicas, comunistas, de distinto tipo. Pero si uno va e investiga qué es lo que se quiso decir a qué se estaba refiriendo con el humo de Satanás, nos encontramos que nada que ver. Realmente se habla de más que nada sobre la confianza en la iglesia, el antiintelectualismo y el cientificismo realmente. Así que yo por las dudas voy a dejar esto todo el texto original en la descripción para que ustedes lo puedan leer y corroborar por ustedes mismos, que es la idea.
Dentro de la falta de confianza en la Iglesia, tenemos que hablar de los escándalos tanto sexuales como económicos del Banco Vaticano, que hicieron que tanto creyentes como no creyentes pongan en duda los valores de la jerarquía de la Iglesia. También a esto hay que agregar a las alegaciones de la masonería infiltrada que hacen que los tradicionalistas se busquen alejar de la jerarquía de la Iglesia, siempre poniendo protestas, excusas para no obedecer, e incluso acercándose a grupos cismáticos como la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. A esto hay que agregar el anti-intelectualismo. He notado que en Latinoamérica hay una falta de formación en distintos ámbitos intelectuales o científicos de parte de muchos católicos. Es como que si se le tuviese miedo a la universidad realmente. También a esto hay que agregar de que hay veces que se tiene cierta fobia a ciertos conceptos científicos con él, porque supuestamente atacan a la fe. El caso más conocido que podemos hablar es el de la evolución, que muchos consideran que la evolución es algo que está en contra totalmente de lo enseñado por la Iglesia Católica, ya que contradice el relato de la creación de Adán y Eva. Yo estoy seguro de que un estudio completo y más, como se dice, más abarcativo sobre este tema nos van a permitir iluminar más sobre cómo fue el origen del hombre y el origen de las especies. Cientificismo. Bueno, ha surgido durante esta época una confianza ciega en la ciencia y muchas veces se ignora las limitaciones filosóficas. Esto se da más que nada en ateos, agnósticos, personas con vidas totalmente seculares y que, bueno, claro, esa confianza ciega en la ciencia, como dije antes, busca alejarse de todo, busca alejarse de lo sobrenatural como sea. También se han dado casos más específicos de personas que rechazan toda aportación filosófica, considerándola como algo arcaico e inútil. Esto es el caso de Neil deGrasse Tyson y Bill Nye, todos promotores de esta visión. Bueno, realmente justamente no saben mucho de la filosofía y mucho menos van a conocer de la ciencia si dicen eso, porque el método científico es algo que surge de la filosofía. Bueno, otro punto que considero es que hubo una gran radicalización de los movimientos políticos. Empezó a haber mucho polarismo y reaccionismo. Distintos partidos políticos empezaron a demonizar a los partidos contrarios con el fin de que haya una mayor brecha entre ideales y evitando otras alternativas. Muchas veces hay muchas peleas entre liberales y conservadores, de izquierda y de derecha, cuando en realidad el catolicismo no es ninguna de las dos. Y esta polarización de la sociedad hace que, evita que surjan estas alternativas intermedias. Esto es un fenómeno muy interesante que considero que hay una búsqueda incesante de votos por parte de los políticos. Muchos partidos políticos, interesados más a llegar al poder que en gobernar a sus ciudadanos, buscan engancharse y hacer propio los movimientos sociales actuales. Voy a dar un ejemplo. El peronismo, el justicialismo hizo propio, el tema de la lucha por el aborto. Si uno revisara los orígenes del justicialismo y vamos directamente al peronismo, nos encontraríamos que era un partido que estaba en contra del aborto. Pero claro, como en la actualidad esto se volvió un tema tan popular que hicieron propio esa lucha social tan solo para ganarse el voto joven. Y claro, nos damos cuenta que hay veces de que muchas de las alegaciones de que hay un complot político para normalizar el aborto, realmente es producto de, este tipo de actitudes de parte de los políticos. No es algo realmente, no es que los políticos están realmente organizados para atacar a la iglesia, sino que son políticos que quieren ganar votos. Otro fenómeno que dentro de la radicalización de movimientos políticos está la derecha cristiana. Estos serían los movimientos políticos que buscan atrapar el voto cristiano mediante dos o tres ideales, con dos o tres ideas cristianas
por ejemplo, partidos que solo tienen, por ejemplo, está el caso del partido de NOS, que es un partido que surge del liberalismo, pero quitando, ¿cómo se dice?, con ideas conservadoras, entre comillas, ya que, por ejemplo, estaría en contra del aborto y de la ideología de género. Y claro, para los que no sepan, el catolicismo, o sea, la idea, ¿cómo se dice?, las ideas políticas del catolicismo y de políticas y económicas van más allá de decir simplemente estar en contra del aborto o estar en contra de la ideología de género, sino que engloba también cosas más complejas como el distributismo, la doctrina social de la iglesia, entre otras cosas. Por lo tanto, este tipo de movimientos hacen que se deforme la visión cristiana de la política y se aleje de sus verdaderas, de las verdaderas cosas que quiere, de los verdaderos aportes que está dando la iglesia respecto a este tema. Otro punto que considero es la interconectividad que surgió con Internet, que realmente es lo que permite que estés hoy en día viendo este video. Por un lado está la sobreinformación y posverdad. Considero que hoy en día hay un acceso a una cantidad abrumadora de información de que antes no se tenía. Simplemente no se tenía. A lo mucho una persona tenía antes acceso a 5 diarios. Podía escuchar la tele, podía escuchar la radio. Podía ver la tele, escuchar la radio y mucho más no. Ahora tenemos acceso a canales hasta de Estados Unidos, China, Rusia y todo con Internet. Y Internet que está a la mano de todos. Así que esto es un fenómeno a considerar. Esto también genera, esto genera un fenómeno de sobresaturación de información en la persona y también genera el fenómeno de la posverdad. Muchas veces simplemente nos empezamos a guiar con la información que más nos gusta o más nos conviene, sin ponernos a analizar si esta es información confiable o no, si es verdadera, si nos están engañando, si está apoyando a ciertos movimientos. Esto es algo a tomar en cuenta. Respecto a la interconectividad, hay que hablar de los sesgos respecto al papado. Hoy en día, gracias a el Internet, podemos saber qué está haciendo el Papa en cada instante, algo que hace 30 años era impensable. Esto genera, claro, un fenómeno en el que estamos más al pendiente de lo que está diciendo él, que eso era antes, no era así. O sea, pues voy a dar un ejemplo para ilustrarlo. En la Edad Media, lo máximo que se podía saber del Papa era para algún documento oficial del Santo Padre, y que generalmente era algo bastante dirigido a algunas comunidades en específico. No era que todas las comunidades sabían exactamente lo que dice y lo que hace el Papa en cada momento. Eso era antes. Ahora estamos sabiendo qué está haciendo sabemos qué está haciendo el Papa, qué está haciendo cada cardenal, qué está haciendo cada obispo, qué está haciendo cada sacerdote. Hoy en día, gracias a estos medios, se puede hacer. Y claro, con esto podemos encontrar, por así decirlo, más errores en todas estas personas. Y claro, esto a veces nos hace olvidar de que no somos personas perfectas todo el tiempo. Muchas veces nos equivocamos y esto es algo a tomar en cuenta. La sobreinformación nos hace pensar de que el Papa se está equivocando cada 5 minutos, cuando en realidad lo que está pasando es de que estamos mirando al Papa cada 5 minutos. Bueno, después hay que hablar de los videos que se viralizan sobre sacerdotes cometiendo errores, ya sean litúrgicos o doctrinales. Y bueno, hay que reconocer que estas cosas son generalmente promocionadas por youtubers católicos, entre comillas, que se prenden para obtener ganancias, dando una imagen deliberadamente mala de la iglesia para promocionar ciertos discursos de que estamos en el fin de los tiempos, discursos de tinte apocalíptico generalmente. Este tipo de técnicas son utilizadas de vacantistas, lefebristas y grupos similares para atraer gente. Dentro de la interconectividad hay que hablar de los medios de comunicación anticatólicos.
muchos medios de información son explícitamente anticatólicos. Veamos el caso de la vez que The Atlantic consideró al rosario como un símbolo del extremismo. La única forma realmente de calificar esto es de que era un medio que es anticatólico. También están las veces de que se habla de Biden como un ejemplo del catolicismo, cuando realmente no es así. Otros medios no son especialistas en temas sobre la religión o en temas doctrinales, y a la hora de hablar sobre estos temas se equivocan o tienen sesgos. Está el caso del Santo Padre aceptando supuestamente las uniones civiles homosexuales, o la vez que el Papa Emérito Benedicto XVI había muerto. Ahí todos los medios de noticia alertaron de algo que era falso. También hay que hablar de que los discursos pro-humanistas son transmitidos y promocionados en los medios masivos. Ya esto se ha normalizado, este tipo de cosas, y por lo tanto se las promociona casi como no se pone ningún pero a la hora de promocionar este tipo de cosas. Dentro de la interconectividad también considero la tolerancia religiosa anticristiana. Cuidado. En internet muchas veces se habla de una tolerancia, pero solo a las culturas no cristianas, sino a las culturas paganas o minoritarias también, mientras que el cristianismo como que tiene que rebajarse por ser la supuesta religión dominante o la religión por defecto. Por lo tanto, este tipo de cosas también termina afectando a la persona que utiliza internet en promedio. También quiero hablar del capitalismo y más que nada el capital como nueva religión. Muchas veces las empresas buscan que el trabajador se esté continuamente mejorando para alcanzar los objetivos de la empresa. Eso hace que, incluso el trabajador se vea obligado a utilizar su tiempo libre y su tiempo que está en casa para mejorar. Y claro, eso llega a afectar muchas veces a su aspecto más religioso. ¿Cuántas veces ha ocurrido de que una persona da más prioridad a su trabajo que a practicar su religión, a ir a misa? A mí me ha pasado de gente que se ha preferido quedar a trabajar que ir a misa un domingo. Por lo tanto, esto es un aspecto que considero que hay que considerar. Después hay que hablar de las nuevas espiritualidades. Destaco dos: la nueva era, que es la corriente religiosa que toma muchos elementos orientales y que está siendo muy atractivo para las personas. El evangelismo. El modelo del evangelismo estadounidense se trasladó a toda Latinoamérica, desplazando a muchos católicos. Destaco dos casos: el caso de El Salvador y de República Dominicana, donde el porcentaje de evangélicos llegó al 44% y el 30% respectivamente, una parte muy considerable de la población. Y finalmente tengo que hablar de los problemas propios de la iglesia. Por un lado está la falta de sacerdotes. La falta de sacerdotes produce lo que considero un círculo vicioso muy malo, que vamos a ver. Primero hay que reconocer, hay una falta de sacerdotes, lo que significa de que un mismo sacerdote tiene que hacer muchos viajes apurado a distintos sitios, distintas actividades, y claro, eso significa menos tiempos para los laicos que se quieren acercar, y se sentirán estas personas desatendidas. Al sentirse desatendidas van a buscar alejarse de la iglesia, van a buscar otra espiritualidad, y de esa forma disminuye las posibles vocaciones, haciendo que, claro, falten más sacerdotes. Esto es un ciclo que hay que intentarlo romper. Ya después se tendrá que se va a tener que hacer un plan para evitar esto, pero es algo a considerar. Después hay que hablar de la falta de formación en general. Existe una falta de formación en distintas áreas del pensamiento claves hoy en día
en la formación sacerdotal. O sea, hoy en día hay que considerar muchos nuevos retos que van a aparecer, tales como la edición genética, la eutanasia, el aborto, y el sacerdote tiene que estar más que preparado a la hora de responder ante estas nuevas dudas, ya sean de éticas, filosóficas y de distinto tipo. Otro punto que considero es que la catequesis ya no es un ambiente de estudio y formación en la fe. Los niños simplemente van a jugar ahí, y que realmente pienso que los padres lo envían ahí para celebrar la fiesta de la comunión y la confirmación, y nada más. Finalmente hay que hablar que la formación cristiana se detiene muchas veces en la adultez, ya sea porque no hay un interés para aprender más en la iglesia, no hay más interés en profundizar más sobre la religión, o porque, bueno, muchas veces considero que las homilías se centran más en aspectos puramente, puramente morales, en vez de a tocar elementos teológicos que también creo que son muy necesarios hoy en día. Después he visto un fenómeno de rechazo del pecador. Muchas veces, debido a toda esta crisis, consideramos que a las personas, los pecadores que se quieren intentar unir a la iglesia, personas que se quieren intentar acercar, son muchas veces rechazados y marginados por los mismos católicos, alimentándose de esa forma un rechazo. Eso hace que el pecador genere un rechazo a la iglesia, hacia la iglesia. Esto es un fenómeno que muchas veces sucede con los homosexuales, que se quieren acercar a la iglesia, pero muchas veces, como se lo considera un posible enemigo, se lo quiere alejar o se lo margina. Después hay que hablar del ya más que conocido ecumenismo mal implementado. Muchas veces, con intenciones que pueden ser buenas o no, se busca hacer una inclusión que suele incluir el pecado como algo bueno, lo cual está mal. Está el caso de S.M. Dani, el padre Damián, James Martin, etc. Hay muchos casos, habría que verlos a cada uno, pero esto es una realidad. Muchas veces, cuando se quiere incluir a la otra persona, muchas veces por no querer aclarar un poquito más, se incluye el pecado. Y esto es algo que eso no es así. Luego están surgiendo cosas como la teología feminista y la teología LGTB, que son más que nada enfoques teológicos que buscan redefinir la teología católica a su favor. El caso más conocido es el de las mujeres que se quieren consagrar sacerdote de parte de la teología feminista. Realmente es algo bastante triste que hagan eso. Incluso me acuerdo que vi un video en el que hablaban que no, porque toda la teología fue creada por hombres europeos, blancos, católicos, célibes. Madre mía, la teología fue creada por sacerdotes, ¿quién lo diría? Y bueno, sacerdotes europeos uno va a decir, pero ¿eso qué tiene que ver? Que sea europeo, que sea americano. Justamente, catolicismo es universal. Pero bueno, parece que supuestamente era una teóloga la que hablaba. Y bueno, iba a hacer una crítica a la teología en pro de la pobreza. Muchas veces se hace mucho énfasis en ayudar a los pobres. Se hace demasiado énfasis, cuando muchas veces ocurre que el pobre realmente a veces necesita un alimento espiritual y no necesariamente un alimento material. Muchas veces se hace tanto énfasis en que la iglesia tiene un papel de, un papel de buen samaritano, un papel de simplemente ir a los barrios marginados para darles sustento, cuando el papel de la iglesia no se limita a esto. No se limita a atender la pobreza, sino a dar a conocer el evangelio, que es el objetivo final de la iglesia. Y bueno, finalmente, como último problema, las influencias protestantes. Desde el cambio de la liturgia del Concilio Vaticano II, el protestantismo tuvo una oportunidad para entrar y distorsionar algunas prácticas católicas. Un caso que yo menciono mucho es el de la música dentro de la iglesia. Muchas veces, por ejemplo, ¿quién no ha visto
casos donde la gente empieza a aplaudir durante las oraciones cantadas. Recordemos que, a ver, bueno, las veces que se usa la guitarra que se usa la guitarra en la misa, son en realidad, las veces que se hacen oraciones, son oraciones cantadas. Espero explicarme bien. Son oraciones cantadas. No son canciones que son oraciones. Son oraciones cantadas. Son oraciones que llevan un acompañamiento musical muchas veces. Y claro, la gente se confunde y cree que simplemente son música música alegre para avivar el espíritu religioso, cuando no es así. La música tiene un fin muy específico, que es dar una alabanza a Dios de una forma más bella, de una forma que todos podamos hacerlo a la vez, con cierta armonía, pero se distorsiona, se cree que es una canción en la que hay que aplaudir muchas veces, y no es así. Realmente eso no es así. Eso proviene del protestantismo. Luego está, por última cosa, es que el catolicismo tomó parte del sentimentalismo de muchos grupos evangélicos, mucha de esa expresividad, y se fue alejando de una búsqueda intelectual. Muchas veces, esto me lo han explicado, el amor es un acto intelectual, realmente. No es algo puramente sentimental, sino que implica va también de conocer a lo que amo y por qué lo amo. Cuando entendemos eso, vemos de que muchas veces se quiere dar demasiado énfasis en las expresiones, en sentir a Dios en tu corazón y no saber, y a veces no se hace énfasis en por qué querés a Dios en tu corazón, por qué Él está ahí, por qué Dios te quiere, o por qué tú quieres a Dios. Esas son cosas que muchas veces no se toman. Bueno, ya para ir concluyendo, voy a ir poniendo esta imagen así para que vean la cantidad de factores que están influyendo en este tema, en toda esta crisis que está viviendo la iglesia. Para que veamos claro, posiblemente me estoy olvidando de algunos factores a tomar en cuenta, pero con esto quiero abrir el panorama, ver de que hay muchos enemigos, no muchos enemigos, sino muchos factores que están afectando, muchos factores a los que hay que combatir. Y quiero que este video genere una reacción en la que uno pueda ir e identificar las cosas que más se esté afectando en su iglesia, más se esté afectando en su comunidad, y que esté dispuesto a combatirlas. Combatirlas en el sentido de tal vez, por ejemplo, en el caso de la mala enseñanza, ¿cómo se dice? En las pobres catequesis que muchas veces se está dando, ir y postularse como catequista, ir y buscar enseñar bien, combatir. Yo creo que en gran parte todo esto se va a lograr combatir por medio de la apologética, una enseñanza clara sobre los distintos ámbitos de la fe. Yo creo que la mayoría de cosas se puede combatir con la apologética. Espero que les haya gustado el video. Ya no se me ocurre qué más decir, así que nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.